La paz de Dios, amados hermanos. Mi nombre es Armando González Méndez. Soy parte de la iglesia de Monte de los Olivos, Coajimalpa. El tiempo que yo llevo aquí en esta iglesia es de 24 años. Llegamos a una edad muy pequeña, bueno, en mí muy pequeño, siendo un niño, siendo un párvulo, un primario. Y desde ese momento hasta el día de hoy he vivido grandes experiencias en este lugar, en esta casa de Dios. A lo largo de mi niñez siempre fuimos partícipes de las actividades con los niños, en las actividades de día de Navidad, las actividades de la escuelita bíblica, en las actividades de algún cumpleaños de algún pastor. Y siempre tuvimos con ese propósito y ese deseo de participar, de cantar. Quiero decirles que desde a la edad casi de 7, 8 años, mi mamá o mi familia llegó a este lugar como guardatemplos. Y desde esa edad hasta hoy que tengo 28 años, tenemos la bendición y la dicha de poder estar en este lugar de Monte de los Olivos, cuidar la casa de Dios, el estar atentos para cuando ustedes llegan, tocan el timbre, vienen a poner las flores, vienen a hacer el aseo. Y es un privilegio, hermanos, y es un gozo el poder ser parte de esto. Muchos testimonios, hermanos, también que hemos vivido en este lugar. Muchas situaciones hermosas, maravillosas que he podido experimentar a lo largo de estos años en este lugar de Monte de los Olivos. Y hoy que cumplimos 50 años de aniversario como iglesia, es bonito recordarlos, es bonito traerlos a nuestra memoria. Bonito el recordar aquellos momentos tan especiales, tan hermosos que vivimos aquí. Yo recuerdo, hermanos, quiero decirles que de pequeño, yendo a la primaria, a veces ya un poquito más adelante en la secundaria, yo recuerdo mucho a mi hermano Eleazar. Porque nosotros veníamos de la escuela, hermanos, y muchas veces él estaba aquí, en la casa de Dios, porque él recurría a hacer visitas, o él procuraba hacer visitas a las familias. Y había a veces un día a la semana, o a veces dos, en el cual estaba aquí y de repente, quiero decirles que cuando mi mamá iba por nosotros y veníamos y lo veíamos, a veces el hermano estaba ahí acá afuera en la puerta, en la entrada, y nosotros corríamos para saludarlo. Nosotros corríamos porque pues nosotros lo considerábamos, o más bien era nuestro pastor, y le teníamos un hermoso cariño al siervo de Dios, hermano Eleazar, y corríamos desde la esquina y a saludar al hermano Eleazar. Y yo recuerdo, hermanos, y esto se me quedó muy grabado de pequeño, porque el hermano llegaba, estaba acá un tiempo, se iba a hacer una visita y regresaba. Y muchas veces, hermanos, quiero decirles que el hermano Eleazar tocaba el órgano que en su momento estaba aquí en la iglesia. De repente estábamos en nuestra casa o en donde vivíamos y comenzamos a escuchar el órgano. Y mamá le preguntábamos, ¿a poco habrá llegado el hermano Elías? ¿O a poco habrá llegado el hermano Ricardo? En su momento, que eran los que tocaban. Dice mamá, no, es el hermano Eleazar. Y de lejos, hermano, nunca hubo ese acercamiento al momento que él tocaba, pero de lejos lo observábamos, hermanos. Y el hermano tocaba y al mismo tiempo yo creo que, o lo que yo percibía era que el hermano estaba orando. Y terminaba, hermanos, de hacer esa actividad y otra vez dejaba sus cosas, más bien dejaba de hacer esto y se iba a visitar otras familias. Y otra vez iba a iniciar el culto y el hermano estaba aquí en la casa de Dios. Y esto, hermanos, era a veces 2, 3, 4 veces a la semana. Y siempre procuraba el hermano estar aquí para cualquier situación. Y eso, hermanos, para mí en lo personal dejó una gran enseñanza del amor que el hermano Eleazar le tenía a la iglesia de Monte de los Olivos. Del amor tan grande para cada uno de nosotros como familias. Y en su momento el saludarlo, el estrecharle la mano. Y era algo bonito, hermanos, algo hermoso que hasta el día de hoy yo tengo presente en mi vida. Y eso fue en mi niñez, hermanos. Eso fue a una edad de 8 a 10, 11, 12 años, en las cuales pudimos ver todas estas vivencias de parte del hermano Eleazar. Y asimismo de mi hermana Dina en su momento. Todos los domingos ella llegaba a la casa, cuando nosotros ya nos estábamos cambiando, y ella llegaba a tomar su café con mi mamá y platicaba con mi mamá muchas cosas, ¿verdad? Que en su momento de adultos, que nosotros
pues no escuchábamos, pero pues era una bendición el poderla también ahí, a veces nosotros tomando nuestro cereal y ella tomando su café y conviviendo ahí con nosotros, hermanos, y que también fue una experiencia de niño que pudimos experimentar con los siervos de Dios en su momento de este lugar. Ciertamente en mi vida personal fui creciendo, entré a una edad de secundarios, a la etapa de la adolescencia, hermanos, en la cual pues yo quiero decirles que como todos saben, yo era muy pequeñito de estatura, y yo recuerdo, hermanos, que la primera vez que me pusieron a dirigir en este lugar, la primera vez que tuve la oportunidad, y en su momento la hermana Carmen Mejía me puso pues, a ser parte de la alabanza en un culto de fraternidad juvenil, pues yo todavía era muy chiquito de estatura, hermanos, y pues la verdad no me veía en el atril, estaba muy chiquito, muy pequeño. Y yo recuerdo que me puso la hermana un banquito que teníamos como niños que usaban la iglesia infantil, me lo puso para dirigir. Y pues en el momento, hermanos, a mí me dio mucha pena. Y pues algunos vieron que pues me dio pena, me dieron nervios. Y más el que hayan puesto esos manos. Pero yo recuerdo que esa ocasión estaba la hermana Carmen y el hermano Eleazar también estaba, porque él acostumbraba a estar en los cultos de sociedad siempre. Yo recuerdo que él estaba y terminó el culto, hermanos, y me llamaron los dos, porque creo que ellos vieron que yo estaba muy nervioso, que me dio pena, y el hermano Eleazar y la hermana Carmen me decían que pues no importaba la edad, no importaba el cómo era uno, sino que cuando uno tenía el deseo de servir al Señor, el Señor lo usaba de grande manera. Y que no me preocupara porque yo fuera chiquito y eso, porque el Señor me podía usar de grande manera. Eso fue, hermanos, entrando a mi etapa de secundario. Fue entrando luego, porque yo iba de niño secundario, era muy pequeño. Y, hermanos, eso, digo, hasta el día de hoy yo lo tengo grabado, porque más adelante eso me sirvió. Y poder entender esas palabras que en su momento me dijo el siervo de Dios. En su momento me dijo la sierva de Dios también, hermana Carmen. Con el tiempo, hermanos, yo venía al templo, yo me reunía, yo participaba en las actividades que se hacían, pero pues como dice la palabra de Dios, ¿verdad? De labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Y esa era mi vida, hermanos. A pesar de vivir aquí en la casa de Dios, a pesar de cuidar y de abrir, de estar todos los domingos, los días de culto, pues mi corazón estaba lejos de Dios, porque yo hacía cosas que sabía que no estaban bien delante de Dios, hermanos. Quiero decirles que para esto, pues, en mi etapa de adolescente, en mi etapa de adolescencia, perdón, yo pues hacía cosas que no eran gratas delante de Dios. Y pues en ese momento ya iba a entrar a mi etapa de joven. Y yo recuerdo que mis instructoras en ese tiempo eran la hermana Adela y era la hermana Emma González. Ellas siempre, hermanos, recalcaban el buscar al Señor. Ellas siempre procuraban que nosotros como jóvenes buscáramos de Dios continuamente. En su momento como directivos teníamos jóvenes que buscaban de Dios y que también nos hacían esa hincapié de la búsqueda de Dios. Pero como adolescente, hermano, pues nos entra por un oído y nos sale por el otro. Yo quiero decirle que yo hacía cosas que no eran gratas delante de Dios, a escondidas de la iglesia y aún escondidas de mis padres. Yo tomaba, yo fumaba, tomaba algunas cosas que no eran buenas para la salud. A veces en la escuela no entraba por irme con los amigos. Y, hermanos, a veces, muchas veces lo he contado, yo esperaba que mis papás se durmieran para escaparme, para salirme. Y regresar a medianoche o a la madrugada, hermanos, sin que ellos supieran que yo había salido. Yo recuerdo, hermanos, que en ese tiempo iba a haber un campamento de jóvenes. E iba a ser mi primer campamento con los jóvenes de este lugar. Y la hermana les decía, la hermana Adela, la hermana Emma insistían y vamos y esfuércense. Y yo recuerdo que en su momento la hermana Emma me dio una bolsa de dulces para vender. Yo recuerdo que esa fue la propuesta que se dio, la idea que se dio para esto. Pero yo en su momento no quise, hermanos. Yo dije que no. Pero se la dio a mi mamá. Y mi mamá, quién sabe cómo le hizo para venderlos, ¿verdad? Pero yo esto, hermanos, yo no lo sabía. En su momento yo no lo sabía.
Todavía la hermana seguía insistiendo que fuéramos, pero pues les decía yo, como no había ni ese interés en mi corazón, a pesar de estar aquí, no atendía al llamado de la hermana. Hermanos, quiero decirles que una semana antes de ir a este campamento, el hijo de la hermana Emma González Samir se acercó a mí y me preguntó que si yo estaba listo para mi campamento. Yo le dije, no, pues yo no voy a ir, yo ni idea que voy a ir. Me dice, ¿cómo no? Si ya estás anotado. Le digo, no, yo no me anoté. Y pues fue con su mamá y le comentó que, mamá, ¿verdad que Armando ya está anotado para el campamento? Le dijo, sí, de hecho ya tu mamá liquidó el domingo pasado. Y yo, ¿cómo? Yo me asombré, hermanos, porque en verdad yo no sabía. Dice, ¿cómo? Digo, sí, tu mamá liquidó el domingo pasado y aparte dio un extra para que se te diera, para que pudieses gastar allá. Hermanos, tanta fue mi molestia y mi enojo, porque les decía, yo andaba en las cosas del mundo. Y yo ese fin de semana de ese campamento yo tenía otro compromiso con algunos compañeros de la escuela. Ya estaba todo hecho. Y yo, hermanos, en vez de agradecerle a mi mamá, a la hermana Emma y a la hermana Adela por el esfuerzo que hicieron, yo fui a reclamarle a mi mamá. Yo le reclamé que por qué fue y pagó sin haberme preguntado. Y, hermanos, su respuesta de ella fue que fue mi regalo de cumpleaños. Y yo le decía, para regalo de cumpleaños que me estás dando, mejor me hubieras dado el dinero a mí y yo lo hubiera gastado en otras cosas. Hermanos, quiero decirles que mi mamá, en su momento después platicándolo, ella siempre oró, decía ella, siempre que daba una aportación, lloraba para que el Señor lo bendijera, pero aparte para que este dinero que se iba a utilizar para este campamento fuera de bendición para la vida, para tu vida como mi hijo. Y siempre oraba yo por ti y procuré mandarte a ese campamento. Y, hermanos, quiero decirles que pues ya yo con mi enojo, con mi molestia, pues tuve que ir. Y aún todavía, hermanos, el día que íbamos a salir de aquí de la iglesia para ese campamento, yo iba enojado, hermanos. Yo no iba dispuesto a ir a este campamento. Y yo iba bajando y recuerdo que la primera en llegar fue la hermana Noemí Claudio. Ella vio y me observó y me dijo, hermanito, ¿no quieres ir, verdad, hijo? Le digo, no, hermana, la verdad, le estoy sincero, yo no quiero ir. La verdad, yo voy a este campamento a ver nada más qué pasa y voy muy enojado. Y me dijo la hermana Noemí, con lágrimas me dijo, se te ve, hijo, pero vamos a orar para que el Señor te bendiga. Flori, estás haciendo un esfuerzo por tu hijo, vamos a orar. Y aquí está José Luis también, decía mi hermana en ese momento, que también no quiere, pero mira, también va. Y yo recuerdo, hermanos, que no había nadie, solamente estaba mi mamá, la hermana Noemí Claudio, José Luis y yo. Y ellas como mamás, hermanos, nos abrazaron y oraron por nosotros, pidiéndole al Señor que Él fuera con nosotros en ese campamento, que Él nos bendijera y que diera de su amor y de su bendición a nuestra vida en ese campamento. Pues ya, hermanos, a pesar de esa oración, créanme que pues yo iba con la misma actitud. Yo recuerdo que ya llegando a aquel lugar, pues éramos un buen número de esta iglesia que fuimos a aquel lugar. Éramos un número cerca de 26, 27 jóvenes que íbamos a este campamento. Iba mi hermana Emma González como encargada de nosotros, de ese campamento. Y yo recuerdo que la hermana nos daba esas palabras que siempre da un instructor, ¿verdad?, antes del campamento, de que buscáramos al Señor, que dispusiéramos nuestro corazón y el Señor nos iba a bendecir. Y pues, literal, hermanos, yo pues no lo expresé hacia el Señor, pero solamente dije, pues ya voy para allá, pues ahora sí que, pues ya, ¿no? Ya recuerdo, hermanos, estar en ese campamento, las oraciones de los jóvenes, las oraciones de mi hermana Emma, las oraciones, yo pienso y sé, estoy seguro, las oraciones del siervo de Dios, de la sierva de Dios, de los papás, porque el Señor nos bendijera en ese campamento. Y para hacerla no larga esta parte de este testimonio de este campamento, hermanos, el primer día para mí fue un día normal, quiero decirles. Para mí fue ver quiénes iban, qué conocía, qué veía. Mi interés no estaba realmente en las cosas de Dios. Para el segundo día, que fue ahí donde el Señor tocó mi corazón, yo recuerdo, hermanos, que hubo una actividad de diferentes módulos, actividades que se iban a hacer por grupos, equipos. Y yo recuerdo que las primeras
pues no les tomé tanta importancia, no fue tan algo bueno en lo personal para mí. Y recuerdo que fueron las primeras 2 y después fuimos a comer. Y yo recuerdo que esa vez que fuimos a comer, yo me había manchado mi camisa. Y entramos al siguiente módulo y la verdad, le digo, yo no tenía el interés. Y yo recuerdo que me observé y dije, estoy sucio, me voy a subir a cambiar. Y me fui, hermanos, pero yo ni me fui a cambiar, me fui y me eché una siesta como de 10, 15 minutos. Porque pues les digo, no era mi interés, hermanos, no era mi interés. Después pues ya me desperté, me bajé y todavía seguían con esta actividad de los módulos, pues ya habían pasado al cuarto donde estábamos en una actividad donde el siervo de Dios que predicaba en ese momento era el hermano Alfredo Arriaga. Y él hablaba, hermanos, sobre la parte de la palabra de nuestro Dios en Jeremías, donde nos habla del alfarero, donde el Señor puede transformar el corazón así como el alfarero puede transformar el barro. Desde ahí, hermanos, yo sé que desde ahí el Señor empezó a tocar y a tratar conmigo. Yo recuerdo que pues desde ahí el Señor empezó como que a trabajar conmigo. Y después vino un taller más de la salvación, del evangelizar. Y ahí, hermanos, el Señor tocó mi corazón. El Señor trató conmigo, hermanos. Y yo recuerdo que esa vez una jovencita de 12 años, yo tenía 18 para ese entonces, me habló y me dijo que Dios me amaba. Pero pues yo le decía, dime algo que no sepa, porque eso ya lo sé, yo llevo toda mi vida en el templo, dime algo que no sepa. No, es que yo solo tengo 12 años y te puedo decir que Dios te ama. Y yo le decía, mira, no recuerdo su nombre, hermanos, pero le decía, mira, yo tengo 18 años, me falta mucho por vivir. Hoy quiero decirte que yo estoy aquí, pero yo te estuviera en unos 15 años fuera de la ciudad también. Hoy quiero decirte que yo hago esto, yo hago aquello. Quiero decirte que yo, en mi pensamiento de buscar de Dios, es a una edad de 35, 40 años, tal vez con una familia, con unos hijos, en el cual yo me acuerde y recuerde que había un Dios y buscar de Dios. Y ella me decía, hermanos, en pocas palabras, no me decía mucho, solo me dijo, así como me lo dijiste hoy, Armando, díselo al Señor. Vamos al altar y díselo al Señor. Quiero decirles, hermanos, que ella me decía esto y me decía al final, pero al terminar, dile, Señor, pero si tú quieres, aquí está mi vida. Pero si tú quieres, hoy aquí está mi vida. Hermanos, cuando yo pues era obediente a lo que esta niña me hacía la invitación y pasábamos al altar, y así tal, le relaté al Señor todas estas cosas, pero al final le dije esto, pero si tú quieres, Señor, hoy aquí está mi vida. Siempre lo digo de broma, hermanos, pero siempre menciono esto. Al Señor no le dije ni 2 veces y a la primera me tomó la palabra. Y en ese momento, hermanos, yo empecé a sentir cómo el Señor perdonaba mis pecados, cómo el Señor salvaba mi vida. Y no solamente eso, hermanos, sino que el Señor me daba un llamamiento a servirle en el ministerio del pastorado. Quiero decirles, hermanos, que una vez, esto fue, para no ser tan largo, esto fue algo especial en mí y fue algo maravilloso. Pero quiero decirles que terminando esa oración, yo me quedé en el altar y seguía orando. Y yo recuerdo que el siervo de Dios que estaba dirigiendo en ese momento decía, jóvenes, hoy Dios ha hablado a un joven, hoy Dios ha dado palabra a un joven, el cual Él le servirá. Y yo recuerdo, jóvenes, hermanos, que yo volteaba, más bien el hermano decía, y este joven está hoy en el altar. Y yo recuerdo que volteaba a mi lado derecho y no veía a nadie, volteaba a mi lado izquierdo y no veía a nadie. Y yo recuerdo que el hermano decía, no busques, hijo, ese joven eres tú, Dios te ha hablado hoy. Y yo trataba, hermanos, en ese momento de decir, a ver si no fue el mismo hermano que oró por mí y lo está diciendo nada más, pero no era el mismo, era otro diferente hermano. Y yo sabía, y él decía, Dios te ha llamado, y me hacía decir, hermanos, o hablar a la juventud que estaba ahí de lo que el Señor había hecho conmigo. Pero, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque yo recuerdo que cuando volteaba del altar, a la primera que veía era la hermana Emma, orando y dando gracias a Dios por lo que Él había hecho en mi vida. Porque es muy especial, hermanos, mencionar este nombre y el de mi hermana Adela. Porque en todo tiempo ellas como instructoras estuvieron orando por un servidor. Ellas fueron, hermanos, en su momento, mis testigas cuando yo me bauticé. Y hoy ninguna de las dos está. Las dos partieron con el Señor.
Pero en mi corazón está muy grabado que hicieron la labor de orar por mí, de clamar por mi alma al Señor. Y el Señor las escuchó. Y el Señor me salvó por esas oraciones de ellas como mis instructoras en su momento, y de mis padres, de mi madre, perdón, y de los siervos de Dios, hermanos. Pero por eso las menciono mucho, hermanos, porque ellas para mí hasta el día de hoy las llevo en mi corazón, porque estuvieron siempre al pendiente. Una vez, hermanos, que yo fui salvo, que yo me bauticé, que yo decidí, hermanos, entrar al instituto, yo fui con el siervo de Dios, el hermano Eleazar, y le dije: hermano, el Señor me ha llamado, el Señor me ha dado mi ministerio, quiero servirle. Quiero servirle. Y hermanos, yo les mencionaba hace un momento atrás, ¿verdad? El hermano Eleazar, en ese amor a la iglesia, en esa rectitud hacia Dios. Yo recuerdo que me decía, y en esa dirección, hermanos, del Espíritu Santo en la vida del siervo de Dios, el hermano Eleazar, él me decía: muy bien, pero te falta algo, te falta el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces yo te invito, hermano, a que lo busques, y cuando el Señor te lo dé, platicamos otra vez. Hermanos, desde ese momento yo empecé a buscar el Espíritu Santo, esa búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo, y vino un campamento más en el cual el Señor en ese campamento me bautizó con su Espíritu Santo. El Señor salvó a muchos jóvenes también en ese campamento. Y una vez más, hermanos, yo vengo con el pastor, mi hermano Lázaro. Le digo: hermano, ya el Señor me dio mi llamado, ya me bauticé, ya recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Hermano, ahora sí quiero entrar al instituto. Para esto, hermanos, yo recuerdo que no solamente era yo, sino eran otros 2 hermanos que iban a entrar o que venían por su carta. Y yo recuerdo que yo fui después de ellos 2. Y yo recuerdo que ellos les dio su carta, o les dijo que sí para su carta. Entonces cuando yo vengo y le menciono estas cosas al hermano, de que ya quiero mi carta, de que si me la podría dar, que ya cumplico los requisitos de bautizarme, de ser salvo, de recibir el llamado, y ahora de ser bautizado con el Espíritu Santo como me lo había pedido, pues que ahora sí estaba listo. Y hermanos, yo recuerdo las palabras del siervo de Dios que me decía: no es tu tiempo. Hermano, pero si ya hice como usted me dijo, oré y el Señor me escuchó, y me decía él: Armando, no es tu tiempo. Hermanos, quiero decirles que yo me molesté mucho. Quiero decirles que yo subí con mi mamá y yo le decía: mamá, ¿qué crees? Que me dijeron que no es mi tiempo. Yo recuerdo que en esa ocasión estaba la hermana Estela con mi mamá y me escuchaba, ¿no? Y yo llorando, hermanos, y yo le recalcaba a mi mamá y decía: ¿por qué ellos 2 que pasaron antes que a mí sí se las da y a mí no? ¿Por qué ellos 2 que a lo mejor y apenas la pidieron se las da luego y a mí no? Yo recuerdo las palabras de la hermana Estela y de mi mamá que me decían: sé obediente. Si el siervo de Dios lo dice, es porque el siervo de Dios es dirigido por el Espíritu Santo. Sé obediente. Hermanos, quiero decirles que pues yo, en lo personal, había esa molestia en mí, y desistió el deseo de poder entrar al instituto. Ya no quería yo, hermanos, en verdad ya yo quería nada más cumplir con las actividades aquí locales, el trabajar aquí con los jóvenes en ese momento que estaba yo, el hacer lo que pedían aquí, pero ya esa parte del ministerio, hermanos, yo ya la había dejado en segundo término, ya no le daba la importancia como en un principio lo tenía. Y había ese malestar, hermanos, en mí, no con el siervo de Dios, hermanos, pero sí al no tener esa carta para entrar al instituto. Entonces, hermanos, quiero decirles que pasó el tiempo, yo seguía trabajando aquí en la iglesia, yo seguía trabajando en mis actividades, y llegó el momento, hermanos, en el que pues de plano yo dejé en el olvido este llamado que el Señor me hizo. Pero yo recordaba cuando el hermano Eleazar me decía que no era mi tiempo, y él me daba algunas explicaciones por qué no era mi tiempo. Él me decía: eres muy joven, te falta todavía recorrer un poco de camino, te falta conocer todavía muchas cosas de la palabra de Dios, te falta conocer muchas cosas dentro de la iglesia, todavía eres muy joven. Y yo las tenía presentes, hermanos, todas esas cosas, y procuraba, les decía, ya no con el interés de entrar al instituto, pero procuraba leer la Biblia, estar en las actividades. Y un día, hermanos, ya les digo, yo he olvidado esto. Yo tuve
yo tuve una situación en el trabajo en el cual me asaltaron de una forma muy fea, muy horrible, en la cual me hincaron, en la cual me apuntaron con una pistola en la cabeza. Y yo solamente recuerdo que cuando estaba en ese momento yo le decía al Señor, perdóname por no haber hecho caso al llamado que tú me hiciste. Y yo recuerdo, hermano, esas palabras de un jovencito. Yo le decía, Señor, solamente te pido que tengas misericordia de mí. Y hermanos, era la primera vez que me asaltaba, la primera vez que pasaba esto. Y yo recuerdo que esto se lo platicaba mi mamá al hermano Eleazar, de lo que había pasado. Y el hermano oraba por mí. Yo recuerdo que por ese miedo que pues de ese momento yo tenía, que oraba. Y después, hermanos, pues a pesar de todo esto, pues yo seguí en esa desobediencia de no hacer caso al instituto. Y vino una segunda situación en la cual yo tuve un accidente, hermanos. Yo tuve un accidente muy feo en el transporte público, en el cual se volcó el camión en el que yo iba, en el cual yo pensé, hermanos, en verdad yo pensé que ahí me iba a morir. Yo recuerdo que yo igual en el transcurso en el que el camión iba volteándose, en el que iba avanzando rumbo a la barranca, en el cual la gente gritaba. Entonces yo recuerdo solamente decía, Señor, ten misericordia, perdóname. Y yo recuerdo que solo decía, te encargo a mi familia, a mis papás, a mis hermanos. Todo yo le decía al Señor, hermanos, pero yo por la gracia de Dios pues no pasó a más. Solamente fue el accidente, el susto. Tuve una situación en mi pierna en la cual eran las 10 de la noche, hermanos, esa ocasión. Me trasladaron a la Cruz Roja, mis papás pues sin saber, porque yo no llevaba celular, no llevaba cómo comunicarme con ellos. Una persona se acercó y me prestó su celular, solamente le hablé a mi mamá. Le dije, mamá, acabo de sufrir un accidente en la carretera, y me llevan a la Cruz Roja. Y yo recuerdo, hermanos, que mi mamá, pues, informándole a la iglesia, oraba por mí. Estando ahí internado en el hospital, me decía mi mamá, ya los hermanos, ya el hermano Eleazar sabe, ya los pastores saben, ya la iglesia sabe, la iglesia está orando por ti, para que pues esto no traiga ninguna consecuencia en tu cuerpo. Y yo recuerdo que nos revisaban ahí, hermanos, y me decían que me iban tenía yo una abertura en la parte baja de la espalda, hermanos, en la cual me decía el doctor que era muy profunda, que porque se había clavado un vidrio, y en la cual me decía que tenían que coser, pero que tenían que hacer unas cosas más, hermanos. Y pues esa ocasión mi mamá me decía, vamos a orar, hijo, vamos a orarle al Señor, vamos a pedir al Señor que Él te sane, que no tengan que hacerte nada. Y ya la iglesia decía, ya la iglesia sabe, ya conoce, y están orando por ti. Y yo, hermano, recuerdo que esa noche me habían pasado esa cirugía o esa situación para la mañana siguiente. Y esa noche, hermanos, yo descansé. Mi mamá estuvo ahí conmigo siempre. Yo descansé, hermanos, y yo recuerdo que la mañana siguiente llegaba el doctor y me revisaba ya para pasarme a esta situación. Pero el doctor me revisaba, hermanos, y le decía a mi mamá, oiga, señora, ¿qué le hizo en la noche o qué le puso algo? No, es que lo que pasa es que ya se cerró la herida. Lo que pasa es que ya no le tenemos que hacer nada. Es más, señora, al mediodía la vamos a dar de alta. Hermanos, yo sé que ahí el Señor obró en mi vida, el Señor hizo este milagro en mi cuerpo. El Señor me sanó. Y ese día era jueves. Ese día yo recuerdo que era jueves. Y le dije, mamá, pues vámonos para llegar al culto y que podamos dar gracias a Dios en el altar. Yo recuerdo, hermanos, que yo entraba cojeando porque me dolía, hermanos, pero yo llegaba directo al altar. Y yo recuerdo cómo los hermanos daban gloria a Dios porque me veían bien y sano. Y el hermano Eleazar me daba la oportunidad en ese momento de pasar y testificar de lo que Dios había hecho en mi vida. Yo recuerdo que oraron en ese momento, oraron por mí, los pastores que en ese momento estaban, el hermano Eleazar, y daban gracias a Dios por mi vida, hermanos. Daban gracias a Dios por mí. Y en ese momento también, hermanos, pude ver que Dios estaba conmigo. Pude ver el apoyo de las oraciones de esta iglesia, del siervo de Dios. Más adelante, hermanos, pues ya con esto yo sabía y el Señor me hizo ver que eran 2 llamadas de atención de parte de Él por esta situación que yo no había querido entrar al instituto. Y hermanos, yo quiero decirles que yo me dispuse con todo mi corazón. Yo le oraba y le decía a mamá, ¿sabe? Yo le oraba al Señor, pero también le decía a mi mamá, mamá, es tiempo de que yo entre al instituto. Ayúdame a orar para que el hermano Eleazar ya no me diga que no. No sé por qué me ha dicho 2 veces que no. Ayúdame para que esta tercera me diga que sí.
Y yo en ese momento ya estaba el hermano Ricardo, ya estaba la hermana Lucy. Y pues yo solamente le decía, el hermano Eleazar ya estaba un poco grande. Y como todos sabemos, el hermano no era de agarrarlo saliendo del culto y que te atendiera. El hermano era de que te daba una hora y tú tenías que estar esa hora para atenderte. Y yo recuerdo que yo le decía al hermano Eleazar, hermano, ¿me podía regalar una hora el próximo domingo? Es que quiero platicar con usted. Y él me decía, claro que sí, te espero el domingo a las 4 en la oficina. Y yo le decía, sí, hermano, gracias. Y yo recuerdo que le decía al hermano Ricardo, sabes también, hermano Lucy, me preguntaban, bueno, más bien yo les comentaba que pues me ayudaran a orar porque el hermano Eleazar pues me dijera que sí, que me diera mi carta. Y yo recuerdo, hermanos, que llegó el domingo, pues yo estaba muy nervioso. Yo estaba muy nervioso porque pues no sabía qué iba a decir el hermano Eleazar. Y yo recuerdo, hermanos, que abrí la puerta, él ya estaba aquí, entré, me senté y hermanos, yo le decía, hermano, solamente quiero comentarle una cosa, hermano. Y me decía, no me digas nada, hermano. Yo sé que vienes por tu carta. Solamente quiero decir que ya está tu carta y el próximo sábado te puedes inscribir al instituto. Ahora, él me decía, ahora sí es tu tiempo. Ahora sí es el tiempo en el cual tú necesitas, ahora sí, entrar y capacitarte para ser pastor para la gloria de Dios. Hermanos, yo le agradezco a Dios porque yo sé que el siervo de Dios, hermano Eleazar, tenía ese discernimiento, esa guianza por el Espíritu Santo y llegó en un buen momento a mi vida el sí de parte de Él. No fue cuando yo quise, no fue cuando yo estaba en ese momento de querer, de insistir, de entrar, sino fue cuando Dios quiso y el siervo de Dios quiso. Y fue un buen momento, hermanos, en su momento lo entendí. Porque el siervo de Dios me había dicho que no y después me dijo que sí. Yo entré al instituto, hermanos, en el 2015. Yo entré y siempre el hermano Eleazar siempre estuvo al pendiente y me decía, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienen tus clases? Bien, hermano. ¿Cómo vas con las materias? ¿Se te ha dificultado algo? Cualquier cosa dime, yo estoy para apoyarte. Digo, sí, hermano, todo bien hasta hoy, hermano, todo bien, gracias. Yo recuerdo, hermanos, para esto, durante ese transcurso yo me enfermé. Me salió algunas situaciones de la boca de algodoncillo y estuve en cama porque no podía ni... Me dolía esta parte de la encía, pero también me dolía la cabeza para levantarla. Y hasta eso, hermanos, siempre la disposición del siervo de Dios estuvo ahí conmigo, me iba a visitar, oraba conmigo, oraba a la iglesia por mí. Y siempre tuve ese cuidado por los siervos de Dios, el hermano Eleazar. Y hermanos, quiero decirles que pues yo pude concluir mi instituto, pero también de este tiempo de instituto yo pasé muchas cosas difíciles, pero siempre el hermano y la iglesia siempre estuvo orando por mí, por eso yo le doy gracias a Dios. Bueno, esta experiencia que yo tuve, hermanos, también a lo largo del instituto fue de que pues yo tuve algunas actividades fuera del instituto, fuera de la iglesia de Monte de los Olivos, experimentar o tener experiencias en otros lugares de la ciudad, y siempre tuve la libertad, hermanos, del hermano Eleazar de decirme sí. Siempre tuve su apoyo, ve, aprende, conoce, ve, aprende, conoce. Y siempre tuve esa libertad, hermanos. Y todavía en la última, bueno, antes de esto, cuando mi hermano Eleazar se enfermó por primera vez, yo me acuerdo cuando lo fui a visitar, cuando estaba postrado en una cama. Y entrábamos y lo veíamos. Y él pues no podía hablar. Y yo recuerdo, hermanos, que pues uno quería platicar, ¿verdad? Uno quería hablar con él, uno quería expresarle muchas cosas. Y en ese momento estaba Samir cuidándolo. Y yo recuerdo que él quería tratar de decirnos algo, pero no entendíamos. Y Samir le pasaba una pluma. Y el hermano trataba lo que podía, escribió, solo oren. Yo lo entendía así, no quería escuchar, no quería que platicáramos, quería que solamente oráramos. Y en ese momento orábamos por el siervo de Dios, que aún en su enfermedad, aún en lo que estaba pasando, siempre insistía en la oración, en esa fe hacia Dios, ese gran legado que nos dejó como iglesia de la fe, de la oración.
Y el verlo, hermanos, después de esto que se levantó y que vino a la iglesia y que todavía predicó, y el ver todo esto, hermanos, gran enseñanza del siervo de Dios, de la oración y de la fe hacia con Dios. Y todavía, hermanos, después de esto, yo tuve una plática con él. Me citó, vine, me dijo: Armando, ¿cómo estás? Bien, hermano. ¿Cómo vas en tus clases? Le decía: hermano, mire, se me ha dificultado un poco la clase de profecía. Se me complica mucho esta clase de profecía por muchas cosas que vemos en Daniel. Y yo le explicaba, hermanos, referente a la profecía. Él me decía: mira, hermano, cuando gustes, cuando quieras, y si quieres los domingos, nos damos un tiempo y platicamos sobre estos temas. Mira, hermano, y ahí, hermanos, yo recuerdo, porque la recuerdo y la tengo muy presente, porque fue la última plática que yo tuve con él. Él me dijo: hermano, de esta iglesia han salido muchos pastores. De esta iglesia han salido siervas de Dios, siervos de Dios. Esta iglesia ha dado muchos hombres y mujeres que han trabajado en la obra. Y me empezó a mencionar, hermanos, a mi hermana Lucia, a mi hermana Mabel, me empezó a mencionar a los hermanos de mi hermana Mabel, a nuestro hermano Gilberto, empezó a mencionarnos a un familiar que yo ni lo conocía en su momento, que él me dijo que era mi tío, que estaba en La Paz. Yo no lo conocí, hermanos, pero él me dijo: él es tu familia, y él también salió de aquí. Y hermanos, y yo recuerdo que él me decía: hermano, entonces tú también vas a salir de aquí. Necesito que tú te esfuerces, que tú sigas adelante. Y le decía: hermanos, cualquier cosa, cualquier situación que quieras, yo voy a estar para apoyarte. Pero algo que me decía al final, hermanos, con lágrimas, con su voz cuando se le quebraba al hermano Eleazar, decía: no me defraudes, hermano. Y no solamente a mí, no defraudes a Dios. Esas palabras las tengo muy presentes, hermanos, porque después de esto yo salí a Villahermosa, Tabasco, a la participación de Semana Santa, a trabajar a Villahermosa, Tabasco, en la congregación. Y yo estaba trabajando muy feliz allá, porque el hermano Eleazar me había dado la oportunidad también de salir allá, de ir a trabajar allá. Pero, hermanos, para esto les decía, esta plática fue como una semana y media antes de que él sufriera otra vez una caída, que se había caído. Y pues yo me iba con esta preocupación, yo le decía: mamá, pero ¿cómo voy a ir si en el mundo está mal? Le decía: no te preocupes, tú vete, aquí la iglesia va a estar orando, el Señor va a hacer la obra en la vida del hermano Eleazar. Hermanos, yo recuerdo que pues yo me iba muy contento, porque pues iba a ir a servir al Señor allá en Tabasco, en una congregación o en una misión que estaba allá. Y pues yo estaba en plena comunicación con algunos familiares, con Samir en especial. Le preguntaba cómo estaba tu abuelito, cómo sigue. Y yo recuerdo, hermanos, que pues todo iba bien. Era la semana de la pasión, bueno, de la Semana Santa, hermanos, Semana Santa era. Y pues tenemos muchas actividades ya toda la semana, y estábamos allá trabajando. Y teníamos el sábado, como todos sabemos, el sábado lo teníamos libre. Y yo recuerdo que esa vez los hermanos de allá nos llevaron a pasear, nos llevaron a la playa, yo recuerdo. Y cuando veníamos de regreso, me llegó el mensaje de Samir que pues su abuelito ya había partido, que el hermano Eleazar ya había partido. Para mí fue muy doloroso, hermanos, porque yo no estaba aquí en la ciudad. Yo estaba allá en Tabasco, les digo, son casi 12 horas, 13 horas de trayecto en camión. Y todavía el otro día era resurrección. Entonces, pues yo en ese momento, hermanos, estaba con un compañero de mi salón, del instituto. Yo le decía: ¿sabes qué? Ahorita déjalo a mi... No sé, le preguntaba si traía alguna tarjeta a él para que le podían depositar para comprar un boleto y yo regresarme a la ciudad. Porque pues esto era algo pues fuerte, hermanos, para la iglesia, para la familia, para mi familia también, como siervo de Dios. Pero el hermano me decía: no, cálmate, tranquilo. Y me decía, y orábamos, él oraba por mí para que se me fortaleciera. Y yo me encerraba, hermanos, en mi cuarto donde estaba durmiendo. Yo lloraba mucho. Y mi mamá me decía: tranquilo, hermano, quédate allá, no te falta un día, cumple. Me decía ella, al hermano le hubiera gustado que cumplieses con todo el trabajo que esta Semana Santa pide. Al hermano le hubiese gustado
Y yo, hermanos, yo escuchaba esto y decía, así me voy a calmar, voy a estar bien. Y hermanos, yo cumplía con mi trabajo en aquella visión de Tabasco. Y yo recuerdo, pues yo decía, pues falleció el sábado, lo van a velar hoy, a lo mejor lo entierran el día de domingo, pues ya no voy a poder estar, ya voy a poder, ahora sí que despedirme de él. Pero hermanos, yo le doy gracias a Dios porque pues esta situación se alargó un día más. Yo llegué a la Ciudad de México el día lunes muy de mañana. Yo llegué muy de mañana el día lunes. Y todavía los alcancé, hermanos. Todavía alcancé ese culto. Un culto de consolación. Todavía alcancé el poder estar ahí con toda la familia. Todavía alcancé el poder estar ahí con toda la iglesia. Y el ver, hermanos, el ver el trabajo que hizo el siervo de Dios. Porque ese lugar estaba lleno. Ese lugar estaba repleto de amigos, de consiervos, de familia. Reconociendo, hermanos, ciertamente a un varón de Dios, a un siervo de Dios que trabajó e hizo la obra en este lugar y en muchos lugares más, hermanos. Y quiero decirles, hermanos, que después de todo esto, yo seguí en el instituto, pude hacer muchas cosas más, viví situaciones más difíciles, hermanos, pero siempre con esa enseñanza que en este lugar hemos aprendido de la fe y de la oración. El día de hoy tengo 28 años, después de esto 10 años después. Y sigo aquí, hermanos, trabajando, sigo aquí siendo fiel al Señor, sigo aquí estando firme, con luchas, con problemas, con muchas necesidades, hermanos, pero con la ayuda de Dios, hermanos, hasta aquí el Señor nos permite estar. Gracias a Dios porque durante este tiempo el Señor ha sido con mi familia, el Señor me ha salvado a mí, ha salvado a mi hermana, ha salvado a mi hermano y aún nos falta a mi papá que tome la decisión, pero yo sé que el Señor ha ido tratando con él y yo quiero agradecer en esta hora a Dios por estos 50 años a la iglesia Monte de los Olivos. Yo quiero agradecer en esta hora a todos ustedes, hermanos, a cada uno de ustedes como iglesia que han sido parte también de mi familia en todo este tiempo, a los siervos de Dios en su momento, decía yo, mi hermano Eleazar, mi hermana Dina, mi hermano Ricardo, mi hermana Lucy, hoy que están con nosotros, por todo su apoyo, por todas sus oraciones para con mi familia, hermanos, y que sigamos adelante, hermanos, que sigamos adelante en la obra del Señor. Son 50 años realmente en los cuales Dios ha sido fiel para con nosotros, pero también, hermanos, el Señor seguirá siendo desde hoy en día con nosotros. Gracias a Dios, gracias a ustedes, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.